¿Sabes qué es esto? ¿Cómo sabes todo eso, güey? ¿De dónde estás sacando esto? Sí, claro. Sí, a ver, Claro. platícanos. Tienes el récord mexicano del Ironman, ¿no? Oficial, sin dopaje, sí. No, sí se puede aquí. Preguntamos. Tenemos permiso. Hablamos con los policías de allá. Se puede volar aquí. Lo primero que entra en tu cabeza son las Olimpiadas. Es como nuestro estado más animal o más natural. ¿Te da un poquito de remordimiento o hubieras hecho algo diferente? Pues llegó un punto en el que económicamente no me dio, güey, y fue como la decisión de no, pues creo que sí tengo que regresar. ¿Y qué pasó en Boston? Pues me ganó un poco la ambición, me faltó madurez, desarrollé una poca tolerancia al fracaso. Grabando Zona 2, episodio 26. ¡Vámonos! Bienvenidos a Zona 2. Este es un canal en donde hablamos con personas que son élites en el deporte y élites en la vida. Y hoy tengo a la persona más élite de todas, literalmente, Mau Méndez. Muchísimas gracias por estar aquí. Es campeón de todo lo que se imaginen, literalmente ha hecho muchísimos deportes. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero Mau, qué gusto que estés aquí, muchas gracias. Diego, un placer, muchas gracias a todos. Qué chingón estar aquí. Oye, Mau, a ver, vámonos al inicio de todo. Bueno, primero dinos qué has ganado, nada más para que sepan un poquito. ¿Qué he ganado? Bueno, no sé cómo interpretar eso, güey, pero... O sea, algunos campeonatos sí has ganado, sé que has ganado. No, sé que, a ver, lo más importante fue el campeonato del mundo de Xterra para mí. Sí. Creo que es el que más cariño o significado tiene, pues. Sí, fue como el sueño de la infancia. Y creo que también, pues no sé, del Patagon Man. Es un evento Ironman distancia extrema que también como tengo mucho significado y por ahí, bueno, varios medios Ironmans. Y tienes el récord mexicano del Ironman, ¿no? Oficial, sin dopaje, sí. Sí. Oficial, sí. Ahí luego platicamos de... Son cuestiones que uno entiende en el deporte, pero... Oye, Ma, pues qué chingón, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Vámonos al principio. Sé que tienes una familia muy deportista. Sé que tu papá también es un gran deportista y que él como que te inculcó el deporte, ¿no? ¿Cómo fue ese crecimiento? Fue algo, digo, a ver, para mí fue algo muy natural, ¿no? Pero viéndolo en perspectiva o haciendo un poquito de zoom out, pues fue un privilegio en muchos sentidos, porque tal cual, como que la relación o el deporte se dio en mí como una excusa, una relación entre mi papá y yo para tener tiempo juntos. Y bueno, ya todo eso se desarrolló en pues, una carrera y vivir ahora del deporte. Claro. Encima, No, y pero sé que también tienes un ritual muy especial con tu papá, ¿no? Antes de una carrera, un día antes. una copita de vino. Una copita de vino. Exacto, sí. ¿Cómo empezó ese ritual? Mi papá, digo, dentro de sus hobbies en la vida está el vino tinto, claro, en particular. Entonces, pues justo como ritual, antes de cada competencia hacíamos toda la planeación y toda la estrategia el día previo, cenando rico con una copita de vino. Qué chingón. Y era como, digo, repasar, visualizar juntos. Sí tenía todo un sentido, o tiene más bien todo un sentido de ritual por ahí que... Sí, qué increíble. Oye, a ver, cuando estamos chiquitos, siempre como que tenemos que decir en la escuela, tenemos que decir literal. Te preguntan, ¿qué es más importante, la escuela o el deporte? Y creo que todos respondíamos la escuela, ¿no? Sí. Y creo que tú no respondías eso, ¿no? O sea, bueno, yo lo respondía eso, pero porque mi papá lo decía. ¿En serio? Para mí, justo lo platicaba este fin de semana, no sé por qué mi papá, como que en tema de calificaciones, todo desde chico creo que vio algo de potencial y la ilusión también mía de que me gustaba mucho. Entonces, sobre todo ya en secundaria, prepa, sí estaba ese sentido de, güey, lo mínimo que te pido es un 7, pero no puedes faltar a ningún entreno. O sea, tiene que estar siempre esta disciplina chingón, ¿no? Entonces, pues desde chiquito, de broma a mi abuela para molestarlo, le decía que estaba primero en el deporte y sí me la creí, güey. No, pues sí, mira dónde estás nada más. Y en algún momento, a ver, esta relación con tu papá y con el deporte, creo que está muy chingona, pero creo que también se puede traducir en una presión de, híjole, tengo que hacerlo por mi papá. Sí. ¿En algún momento lo sentiste así? Sí,
Sí, justo tuve la fortuna de crecer con un equipo alrededor de mí muy chingón. Una de esas personas, Simon Marshall, un psicólogo deportivo. Sí, tiene un libro, ¿no? Sí. De hecho, que justo habla de la mentalidad. Exacto. Y la verdad, él fue mi guía en muchos sentidos. Y yo creo que más o menos que habrá sido como a mis 18, 20 años, justo empezando a ser profesional y todo, pues como que empiezas a lidiar con otro tipo de presiones. Una de esas posiblemente se pudo manifestar como eso en algún punto, pero no fue algo que me perjudicara, ¿sabes? Como que lo pude manejar muy rápido con Simon. Era una persona sumamente cercana a la familia. Fue como, güey, o sea, caí en blandito y creo que, digo, no sé si no me estás preguntando esto, ya me estoy extendiendo yo un poco, No, pero date. al final, pues justo si logré todo lo que he logrado y me dedico a lo que me dedico es un poco por esa historia, ¿no? Porque, Claro. pues al final, es un chingo de gente la que tiene que estar ahí presente Sí. y viendo cosas que tú no ves para llegar a tener un camino así, güey, ¿no? ¿Qué Entonces, tan importante crees tú que es el apoyo de alguna figura que no sea familiar, pero que esté ahí como guía contigo? Hablabas ahorita de Simon. Sí. También sé que Leslie Patterson estuvo muy presente contigo. ¿Qué tan fundamental es tener esa cuerda de apoyo? pues es mi devoción, a eso me dedico, güey. Sí. ¿No? Como entrenador, creo que es un poco el papel, ¿no? Querer siempre integrar un poquito la conciencia del ser, más allá de solo el deporte, sin entrar a muchos detalles, pero pues poder emparejar eso y que siempre haya una correlación que te, pues justo como que te aterrice, güey. Creo que Sí. ese es el papel más importante. Normalmente tendemos, o es muy fácil, sobre todo ahorita, creo yo, que claramente ha habido un boom en el ejercicio en México increíble, no solo el correr, creo que... Y está poca madre, pero sí necesitamos un chingo de responsabilidad entre todos como para saber guiarlo bien. Sí, claro. Y vaya, en resumidas cuentas es... No, sí se puede aquí. Preguntamos. Tenemos permiso. Hablamos con los policías de allá. Me dijeron que sí se puede volar aquí. Necesito tu permiso. Bueno, nos acaba de decir la policía que no se puede grabar aquí. Isabel, ¿puedes enseñar a la policía tantito? Esa es. Sí se puede volar aquí, de hecho, lo checamos y todo está acorde a la ley, pero bueno, Mau, ¿te late si vamos por un café? Vamos por un café. Vamos. Bueno, por temas un poquito complicados, nos tuvimos que venir a un cafecito. Estamos en Rakú. ¿Tú cuál es tu café? Un expreso, ¿Espresso doble? que parece sencillo. Bueno, sí. Yo me tomé un flat white. Isabel, tú un latte. Isabel, un latte con leche de avena. Pero pues bueno, hay que seguir con la entrevista, Mau. Justo nos quedamos en las figuras, ¿no? O sea, lo importante que son las figuras y más que nada en el deporte, ¿no? Cuando estás tan entregado en esto. Y más tú que empezaste desde una edad muy, muy temprana, ¿no? O sea, justo empezaste, estabas muy chiquito y desde chiquito empezaste a competir en categorías más altas, ¿no? ¿Cómo era eso de tú tenías 8 y estabas en la de 9 a 11? No, la primera categoría era 9 a 11, esa la hice normal, y luego 12 a 13, y ya venía la de 14 a 15. El problema mayúsculo era que la categoría 9 a 11 y 12 a 13 salía ya como a las 12, 1 de la tarde. Ok. Entonces mi papá llegaba, salía a las 7 de la mañana, hacía su olímpico, terminaba madreado y tenía Sí, que esperarse sí. 4 horas a que el pinche Mau saliera, ¿no? Sí. Entonces, y justo en la 12-13 como que igual tenían el concepto, la organización de los eventos, que la categorías infantiles, porque ya 14-15 ya era juvenil, pues todos eran ganadores. Y esa línea delgada como un poquito de la competitividad, pues a mí sí me afectaba un poco, güey. Claro. Y pues no sé, como que platicando un día con mi papá, me dijo como, a ver, ¿cómo ves si empezamos, te subo un poco la categoría, te fogueas? Porque siempre tuvimos este mindset competitivo. O sea, creo que yo entendí desde muy chico que lo que quería era competir a alto nivel. Entonces, teniendo estas conversaciones con mi papá, que yo tenía pues, 13 años, güey, Sí.
sí era muy en el sentido de, no, la neta sí me quiero dedicar al 2000% en esto, hay que hacer lo que sea necesario para que yo pueda, pues, estar donde tú me digas. Y la verdad, mi papá siempre fue mi guía en toda esa estructura de cómo guiarme y qué hacer y ese tipo de decisiones de, a ver, Mau, pues, estuve un año adelantado de categoría, me fogué muchísimo y luego a los 2 años, o sea, ya que estaba en mi último año de la 14-15, tuve una temporada invicta y fue como cuando ya tuve como una relación mucho más cercana con la federación, ya me voltearon a ver. Entonces, pues al final dices, bueno, sí, creo que valió la pena la estrategia. Híjole, a los 14 estás, o sea, como que no sabes nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo sabía muy claro, o sea, Lo que querías hacer. pues sí, o sea, como que no había mucho espacio de otro tipo de cosas para pensar, ¿no? Tal vez. Sí, también hay experiencias nuevas. Por ejemplo, una concentración que tuviste, Ajá. que Con ahí el a los equipo, 14 años te dijeron como, oye, te vamos a tomar medidas, ¿no? Y ¿sabes qué es esto? ¿Cómo sabes todo eso, güey? ¿De dónde estás sacando esto? Sí, claro. Sí, a ver, Claro. platícanos esa historia. ¿Cómo sabes eso, güey? Wow, felicidades, qué chido, está muy cagado. Justo en la primera concentración que tuve, pues sí, como que aparte, pues no sé, fue un despertar en muchos sentidos, tal vez como la experiencia de tener 14 años, 15 años y que te manden ya a una concentración con una federación y era en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, entonces estás conviviendo con gente de todos los deportes. Y a la hora de hacer las pruebas, pues era como un tema muy serio. Sale pues, un doctor aquí, un médico del deporte. Bueno, les vamos a hacer unas pruebas, altura, peso, no sé qué, y envergadura. Y yo sí me quedé de, güey. O sea, sí tuve una reacción como de, güey, pues pensé que me iban a medir otra cosa, ¿no? ¿Cómo me van a medir ¿Cómo eso, van a medir doctor? esto? ¿Y qué influencias tiene en mi performance, güey? Porque esto no lo sabía. No. Entonces, ahí esa es un poco la historia, güey. Lloré de risa En mi con esa inocencia, historia. muy. A ver, ahorita mencionabas la federación, ¿no? Y creo que es natural que si tienes una temporada invicta, pues que la federación te voltee a ver. Y creo que como cualquier atleta, cuando empiezas a volverte pro o te empieza a interesar mucho el deporte, lo primero que entra en tu cabeza son las Olimpiadas, ¿no? Sí, ¿Qué definitivamente. pasó ahí? Justo, o sea, que los 14, 15, pues todavía eres como el juvenil chico. Empecé a tener mucha relación en su momento con Patti Cebrián, que era la presidenta de la Federación de Triatlón del Distrito Federal. Y ella sí, creo que si había alguien chingona en el manejo de triatlón en México, ella creo que me dio mucho, porque nos impulsaba muchísimo como federación a competir mucho. Y ya entonces cuando pasabas a la categoría 16, 17, ya era un poco más serio, porque ya hay mundiales de esa categoría, ya hay clasificaciones a panamericanos y demás. En este proceso, creo que mi primer año, o sea, mis 15 años, que ya eres categoría porque es al 31 de diciembre, construí algo muy bueno, me posicioné, pues sí, como uno de los mejores en México. Y ya para los 16, cuando ya venía en serio como mi primera oportunidad pues, formal de representar a México en un mundial juvenil, y gané todos los criterios supuestos para hacerlo, mi único tache o lo único que no cumplía era que mi papá en teoría no estaba certificado como entrenador y por eso tenía que irme con un entrenador designado por la federación. Y ahí fue cuando pues rompí. O sea, rompimos, se decidió romper relaciones de alguna manera con el camino de la Federación a Olímpicos por el escenario que me propusieron en ese momento, ¿no? Creo que tengo que partir de la base de que, pues sí, nací, creo que gracias a Dios, con muchos privilegios en este país, con muchas oportunidades por lo mismo. Y cuando me plantearon el hecho de, bueno, vas a tener un entrenador que nosotros digamos, el proyecto era vente a vivir al CENAR, porque el director, digamos que de este programa de triatlón, que era un español que estaba aquí en México, tenía creo que buenas ideas, pero pues sí planes, pues no sé, como con un poco de trabas en el sentido logístico y práctico, a mi parecer. Porque la conversación fue un poquito como, güey, tienes que tener un entrenador certificado por nosotros, vivir con nosotros, tienes 16 años. Y dije, bueno, si me vas a decir que tengo 16 y que a los 20 por ahí voy a estar ya como en una clasificación directa a Juegos Olímpicos, pues vale, o sea, me aviento el sacrificio. Y el escenario fue como, no, mínimo 8 años de concentración bajo nuestras reglas. Y un speech que era como de, no, pues a veces tiene que haber eventos donde si te pedimos que gane fulano, pues tienes que trabajar para él. Y vamos nosotros como a tener el control de las cosas. Justo los patrocinios o las opciones que tengas como de apoyo tenían que tener un filtro de
No sé si a la fecha sigue siendo así porque ya no tengo contacto ahí, pero en ese momento era eso. Y hablando con mi papá fue como, igual, como que aparte se plantó en un momento interesante en mi vida porque era justo cuando estaba pasando a prepa. Entonces como que fue justo la catarsis de decir, estoy entrando a prepa, ya los tiempos no me dan para estar en un sistema tradicional, estoy completamente dedicado al deporte, tomé la decisión de salirme de prepa convencional para dedicarme, pues, güey, quiero calificar a los mundiales, quiero estar, y justo salió esta traba después, entonces fue como de, fuck, güey, pues ya me salí de la escuela, güey, Sí, ¿no? sí. O sea, como que ya tomé la decisión, estoy muy motivado para esto, y ahí fue que conocí el Xterra, que es el triatlón de montaña, y tomé un camino independiente con mi papá, bajo nuestros criterios y nuestro plan. También con un sacrificio muy fuerte, porque al final fue, pues, todos los recursos, muchas veces de la familia, pues Sí. iban más enfocados hacia la carrera de Mau. Y bueno, pues es una historia interesante esa. Creo que algo que a mí más me pesa, creo que es lo que más me da miedo, es híjole, ¿y si hubiera hecho esto? O sea, el pensar de, puta, chance hubiera hecho algo diferente. ¿A ti te da un poquito de remordimiento o hubieras hecho algo diferente con tal de estar en los Juegos Olímpicos? ¿O estás bien con tu decisión? No, creo que la verdad la decisión que tomé fue la mejor que pude haber tomado. O sea, creo que todo lo que he construido bajo esa decisión, Sí. o sea, sí lo veo como un punto de catarsis en mi vida. Y no, lo volvería a hacer exactamente lo Qué mismo. chingón. Yo cuando veo a alguien, por ejemplo, te seguí en Boston, te seguí, bueno, sí, en Boston, y yo me pongo nervioso por esa persona. ¿Tú no te pones súper nervioso cuando un atleta de high performance está No, compitiendo? Siempre, güey. ¿Te pones más nervioso cuando él compite? O sea, cuando ellos compiten o cuando tú compites. A ver, no, creo que me pongo un poco más nervioso cuando yo compito porque tengo un defecto que soy extremadamente competitivo y por otro lado sí de repente lidio, tengo como este síndrome de, pues no sé, güey, que a veces como que siento que si me va mal voy a quedar mal, como que tengo una responsabilidad muy grande, Presión. como presión, o sea, sí la presión, pero es, o sea, un mal manejo de presión en algunos sentidos, no en el competitivo, porque creo que en la ejecución soy muy bueno, pero de repente ahí tengo como algunas ups and downs. Y cuando compite la gente y mi equipo y todo este como proceso, pues no lo disfruto, porque al final, sea cual sea el outcome, es como, güey, tenemos más para hacer y más para trabajar. Y creo que el desarrollo del programa para llegar a donde se tiene que llegar, pues siempre intento que sea como mucho más valorado que el objetivo en sí, ¿no? Claro. Entonces, el nerviosismo es como la emoción de saber que fuiste capaz de ser parte de algo más grande que tú. Totalmente. Pero no creo que el nervio no es una palabra que... Oye, y a ver, creo que, bueno, high performance es para atletas de triatlón y de maratón o solamente de maratón. No, endurance en general. Ok. O sea, triatlón, maratón, ciclismo. Yo te voy a hablar desde lo que yo vivo, ¿no? Porque yo hago maratones. De hecho, en 3 semanas voy a hacer Berlín. 2 semanas. 2 2 semanas voy a hacer semanas, sí. Berlín. Bueno, cuando salga este episodio, en 1 semana voy a hacer Berlín. Qué horror, pero bueno, va a estar muy padre. Desde mi experiencia, yo me volví literal casi adicto a este deporte de maratones porque cuando tienes en la cabeza el objetivo de hacer algo tan difícil y tan imposible como un maratón y lo haces, creo que desbloqueas algo muy cabrón en ti, ¿no? Sí, O sea, sí, ¿tú, sí, tú sí. cómo ves esa analogía con el deporte? Pues, directamente creo que la manera más transparente en la que lo puedo ver es que pues, es como nuestro estado más animal o más natural, ¿sabes? Como que tu pensamiento, tu enfoque es completamente introspectivo, Claro. ¿no? O sea, para pasar la meta de un maratón, tú lo sabes, no puedes estar pensando en muchas otras cosas que tú. Obviamente sí, en un proceso del maratón, claro, pero cuando te topas con lo que es el maratón, tienes que entrar en ti y saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Y creo que es como y sobre todo también en el proceso, en los entrenamientos. Entonces, si me preguntas a mí, es como mi estado más natural o el estado en el que sí, no sé si se ha parecido en tema de meditación, pero bueno, al final, pues estás en una manera íntima contigo, güey. Y creo que es una pregunta muy difícil de preguntar, pero cuando le preguntas a alguien en qué piensas durante un maratón, pues es difícil, ¿no? Porque piensas en todo y en nada.
pero a diferencia de otros deportes, y pues lo he platicado, ¿no? Que yo he hecho pádel, he hecho golf, el maratón, y más en específico correr y correr rápido, que yo no corro tan rápido como tú, pero el correr rápido duele mucho. O sea, es un dolor y quieres parar y no puedes respirar y es horrible. ¿Cómo le haces para seguir adelante? ¿Qué piensas? ¿Qué te dices para poder dar un minuto más? Yo creo que fuera de broma sí es este concepto de entender nuestro cuerpo desde un punto un poco más de cosmovisión, güey, si así lo quieres ver. O sea, nosotros estamos compuestos de muchas cosas y esas muchas cosas nos hacen a nosotros. Y por ejemplo, la respiración mientras vas corriendo y mientras va doliendo, a mí me encanta cuando estoy entrando como a ese trance de que tengo que soportar, hacer el típico ejercicio de... Bueno, porque no lo pueden escuchar, está inhalando dos veces por la nariz y exhalando por la boca. Y creo que pon tú entrar, o sea, son como tips un poco que uso yo, ¿no, güey? Como cuando tengo que entrar en un foco y ese estado de respiración de conciencia, literalmente intento canalizarlo de arriba para abajo, güey. Saber cómo están mis brazos, qué tanta economía puedo tener, puedo hacer algún cambio que pueda hacerme más placentero este movimiento, este dolor. Y primero intento hacer una conexión en cuerpo y esfuerzo, o sea, cuerpo-mente, como lo que está sucediendo, lo que me falta por hacer o lo que tengo que hacer. Y después creo que me canalizo en ese presente momento. O sea, no es de que, puta, cuando está doliendo empiezo a pensar en otras cosas para distraerme, no vas a poder entonces pasar una barrera de dolor, güey. Claro. No es como, no sé si has hecho la tina de hielos. Sí, horrible. Tienes que, o sea, son 3 minutos, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacerle frente al dolor, güey. Claro. Corriendo es lo mismo y entras en este estado metabólico perfecto en el que obviamente con el entrenamiento, con una buena base, con todo un buen programa, tu cuerpo al final está preparado para recibir ese impacto, ese estrés. Tienes que ser capaz de analizarlo, visualizarlo, entenderlo mientras está sucediendo, pero con trabajo anterior, o sea, cuando estás entrenando, la manera, o sea, cómo te puedes llevar ahí. Es muy fácil, güey. Nuestra realidad es la percepción de lo que está pasando alrededor de nosotros. Si tú estás corriendo y eres capaz de visualizarte en Berlín, en el momento en el que estés corriendo en Berlín y llegue ese momento de dolor, o sea, estás en Chapu, güey, en una cuesta, en Berlín hay cuestas, pero tú sabes que el dolor va a ser algo muy similar y te puedes canalizar en ese momento. Va a ser algo muy parecido en el momento en el que estés ahí y digas, esto ya lo viví, güey, esto ya lo conozco. Claro. Y creo que es ese juego mental constante. O sea, al final si lo piensas, güey, 4 horas pensando eso no es tanto. Fuera de broma, o sea, piénsalo en el sentido de que, o sea, y creo que es un problema grave, pues que hemos perdido la capacidad de concentración en un punto específico, güey, porque tenemos demasiadas cosas todo el tiempo. Entonces, o sea, el correr, pues también por eso me encanta irme a la montaña, ¿no? Como la capacidad de estar en un entorno, adaptarte al entorno, atacar el entorno y siempre como en este sentido introspectivo, creo que es la diferencia que hace que puedas soportar un poco más de dolor que los demás, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que escuchaba el otro día, bueno, justamente estaba viendo un video de una persona, un gringo, que decía que a los mexicanos les falta aguantar el dolor. O sea, que a veces cuando nos duele decimos de que no, ya, me voy a parar tantito. ¿Tú qué opinas? No creo que sea que al mexicano le falta eso. No, para nada, güey, porque yo veo a la banda corriendo aquí en México y es una locura, güey. Tienes como todos, ¿no? Creo que en otras culturas hay un poco más de show off a nivel masivo. O sea, están los disfrazados, la madre, pero aquí en México creo que siempre está esta ambición de justo. Creo que la corrida en México ha interpretado, no quiero sonar así muy filosófico, pero sí un espejo de libertad para muchos de nosotros, güey. Sí. ¿No? O sea, porque pues vivimos en un país con ciertas características que la neta al correr mucha gente ha encontrado por las comunidades que se han hecho, por los equipos, por la conciencia en el cuerpo, porque dejas de pensar en alguien más y estás haciendo todo lo posible por ti, por tu cuerpo, por estar en un estado capaz de enfrentar los pedos que se vengan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que más bien hay una falta de cultura en todo el tema del entrenamiento, en lo que consiste realmente pues, ser capaz de llegar a un nivel más allá, güey. Obviamente son las horas, la disciplina, empiezas a ver cada vez más gente, más sistemas de entrenamiento que sean capaces de... Pero, o sea, yo sí soy mucho de la idea, entiendo, estábamos platicando un poco de este tema de old school, nueva escuela y todo. Al final,
Yo sí soy, obviamente me apoyo mucho el tema de números y estadísticas y demás, pero yo soy un poco más fiel creyente del concepto old school en el sentido, en el approach hacia el entrenamiento. O sea, tú tienes obviamente métricas y todo que nos van a dictaminar un camino. Pero a mi parecer es, güey, si no eres capaz de hacer que tu cuerpo fluya Sí. con la relación a lo que estás haciendo, va a ser muy difícil que realmente tengas esos como cambios. Oye, ¿a qué te refieres, güey? Pues yo veo mucho el entrenamiento como una experimentación constante, ¿no? Y de repente pasa mucho que obviamente hay ciclos, güey. Cuando tienes una meta, un objetivo, yo quiero hacer sub 3, puta, cuando pasa y me pasó a mí después del mundial fue como, ¿y ahora qué chingado sigue, güey, no? Pasas un sub 3 y ahora qué, no, pues un 2:45. No mames, tiene que haber un punto en el que hagas una pausa y tengas un concepto un poco más integral de ok, ¿qué representa llevar mi cuerpo a un siguiente nivel? Y en esa cultura de entrenamiento de no, pues entonces sí implica que tengas que estar en una base de, güey, si quieres ser corredor y quieres que tu cuerpo se adapte, pues sí hay que estar 100 kilómetros a la semana. O sea, Sí. y ya empiezas a transformar tu relación con el deporte, pero justo tiene que haber este clic de que lo estás haciendo por algo más profundo, a mi parecer, o es mi manera de interpretarlo, como Claro. haciendo esta desconexión un poco de la data. No porque esté mal, simplemente porque de repente yo veo, y a mí me pasa mucho también eso, que es una obsesión absurda con A esto. los números, claro. A los números, y de repente Totalmente de acuerdo. pienso y digo, güey, acabo de hacer una corrida increíble y no me acuerdo de muchas cosas por venir como distraído en otros sentimientos o en... Entonces yo sí soy mucho de la idea de hay que aprender a separar y en esa cultura entender cuáles son los rituales que tienes que tener para tu cuerpo. Sí. Y someterte un poquito a que pues si es de repente salir un poco de lo cotidiano, güey, ¿no? Entonces, De la zona de confort. de la zona de confort y tal vez no esté el tema del dolor más, simplemente es el tema de cultural de decir, güey, lo hago porque es una capacidad muy cabrón la que tenemos de tener dos piernas, y pulmones y corazón Sí, a ¿qué tan tope, lejos puedo llegar? ¿no? Entonces, esa es un poco como mi filosofía y creo que si me debrayé mucho, No. pero sí creo que no es falta de saber sufrir, es nada más que sepamos lo que implica para que cuando tengamos que sufrir, pues suframos a un nivel más duro, güey, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, y paréntesis, creo que no había anunciado que estaba buscando el sub 3 en Berlín, pero pues bueno, ya, aquí está. Gracias, Mau. No hay Oye, presión, la presión es un privilegio. Sí, claro, Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, qué bueno que lo mencionas porque creo que sí es el caso, ¿no? Y creo que justo esa frase salió mucho en las Olimpiadas con Simone Biles, ¿no? Que pues por ciertos temas se tuvo que bajar de las Olimpiadas las pasadas, bueno, hace 2 Olimpiadas. Y creo que sí, justo la presión es un privilegio, ¿no? Y creo que tú, justo hablando de presión, tienes un tema y tuviste un tema ahorita con Costamar, ¿no? Que dijiste, voy a hacer un reto que en todos los majors voy a hacer abajo de 2:20 y Costamar me va a ayudar a ir a todos los majors, ¿no? Lo hiciste en Berlín. ¿Y qué pasó en Boston? Sí, lo hice en Berlín, en Londres, en Chicago y en Boston, pues me ganó un poco la ambición y me faltó madurez. Ahorita lo veo y pues obviamente creo que fue un trabajo fuerte después de Boston. Al final creo que las cosas siempre suceden por algo y ese algo Claro. normalmente eres tú, güey. No es otra cosa más Sí. más que tú. Entonces, en mi preparación, pues también como que, no sé, creo que le aposté a cosas que no debía de haberle apostado. O sea, un ejemplo muy, muy claro es, hice, pues creo que un trabajo un poco más de intensidad y me faltó un poco de volumen porque quería como ser capaz de, ok, ya logré estar en 2:20, bueno, a veces a 2:18, 2:19, puta, ahí estoy, quiero darle un poco más duro. Y justo, ¿no? Como que me entró este tema de justo de una presión mal manejada, de puta, tengo el tiempo encima, las típicas pendejadas, que después con toda la experiencia, Boston, mi primer elite major, y además es Boston, puta, pues, algo puedo hacer, ¿no? Sí. Y ya llegando un poco a Boston, llegué un poco tocado del muslo izquierdo, sentía que había como algo, tipo como la cadera, pero dije como, güey, nada que no haya vivido antes, nada que no pase después de 2 horas, ya lo que sea. Y
la neta, la experiencia que te digo, güey. O sea, desde tener todo aparte, una junta aparte, la entrega de paquetes aparte, Sí. el día en la mañana, los camiones así, VIP para nosotros, un Pon tent, música, Isabel, pon música en eso que está diciendo. un tent, güey, mats para estirar, así una mesa así de como 15 metros con todos los Martin que quieras, güey. Frutita, café, calefacción. No. O sea, güey, no, o sea, muy chingón. Y estás con todos, estás como una hora así viendo todos los competidores y de repente, sí, güey, o sea, te pasa enfrente, estás así como de, güey, como, o sea, estoy aquí. Y pues al principio, pues, sí, salí muy agresivo. A tope, sin control. Tiene que ser bajada. La verdad es que sí es una dinámica diferente el tema competitivo porque hay madrazos desde el principio. Ok. Es como un posicionamiento, es como vamos a ir marcando como ciertas pautas de a ver quién va a aguantar. Te vas en un pack, ¿no? Vas en un pack, pero dentro de ese pack hay dinámicas. Ok. ¿no? Y en Boston me acuerdo mucho, o sea, al ser bajada se vuelve todavía más táctico porque los ataques pues, pueden ser un poco más agresivos. Ok. Siempre y cuando estés preparado para asimilarlos bien, Sí, güey. sí, sí. Y mi primer medio maratón creo que me dejé llevar mucho por esa competencia. O sea, había un ataque, yo respondía luego, o sea, como que intentaba estar ahí dentro de mi grupo, obviamente, que yo creo, bueno, al final varios de todo ese grupo salieron haciendo entre 2:15 y 2:17, güey. Entonces dije, puta, si puedo mantener esto sería ideal. Y como por ahí del kilómetro 16 empecé a sentir como el dolor aquí, fue como, güey, aguanta, cada vez me fue limitando un poco más la zancada. Y en un momento fue ya, el dolor se volvió, pues ya caminé como del 24 a meta, estuve caminando, corriendo. Caminando y hiciste 2 horas 51. 2:50. Sí. 2:50. O sea, pero- No mames, puedes blipear esto y saber si quieres, pero no jodas, güey. O sea, está cabrón. A ver, hablé con tu esposa, con Cami, y me dijo que pues has ganado muchas cosas, tienes muchísimas cosas detrás de ti en tu medallero, pero de lo que más está orgullosa de ti es de Boston. O sea, porque aún con el dolor, aún con que no hiciste ese 2:20, acabaste y acabaste bien, ¿no? Y en retrospectiva, ¿cómo fregado le hiciste para acabar? Ay, güey. Qué chingo que hablaste con Cam, qué buena onda. Mira, creo que fue. A ver, o sea, sincerándome, pues ya estamos platicando netas. Cuando vino pandemia y ese proceso después de pandemia, me fui yo a vivir a Estados Unidos, a Colorado, con este sueño de reventarla allá y como que llevar mi carrera profesional, sobre todo en largas distancias, a otro nivel y demás. Pues llegó un punto en el que económicamente no me dio, güey, y fue como la decisión de no, pues creo que sí tengo que regresar. Justo estaba el proyecto de Senses, pues también el irte y todo, pues obviamente como que, justo como que creo que fue parte de los motivos en los que pues, nos separamos un poco. Y pues ya fue como, no, güey, pues creo que este sueño ahorita no se dio. Y al final pues sí fue como renunciar a una parte de mí que pues, creo que es como de, güey, el sueño caído de puta no me salió, vámonos de regreso a México. Este regreso a México trajo muchas cosas que tal vez no esperaba, como pues, me reencontré con Cam, mi ahora esposa, regresamos, me comprometí con ella, además salió el proyecto de High Performance que ya pues es donde estoy hoy y lo que me da vida hoy. Pero dentro de todo este camino, en la parte competitiva, pues sí me afectó, güey. La neta es que como que empecé justo a tener un mal manejo de la presión, con todo de que dije, bueno, ahorita el triatlón, lo que implica ser un triatleta profesional en cuanto a tiempo, dedicación, dinero, no es algo que o sea, cambiaron mis prioridades, güey. Volví a ver a Cam, me enamoré profundamente otra vez. Dije, pues cabrón, quiero vivir la vida con ella, viajar con ella. La parte del coaching, pues, llegar cada vez un poco más de mí. Y pues quieras o no, empecé a encontrar otras libertades o a otro Mau. Y empecé a tener una pelea súper fuerte, como del separarme del Mau Méndez Triatlón y Mau Méndez Deporte a Mau Méndez, güey. Claro. Y me pasó pues que desarrollé una poca tolerancia al fracaso, particularmente en el deporte, güey. ¿No? Entonces como que venía esto y un caos mental. Y Boston significó mucho porque fue como justo antes de Boston, pues tuve un par de eventos que pues justo como que llegaba y no pude terminar. Dentro de esta frustración cuando estaba en Estados Unidos y todo, justo fui a un Ironman y simplemente mi estado mental no estuvo en ningún punto adecuado para terminar el evento.
me quedé como resentido conmigo por eso. Y en Boston fue un poco como el güey, deja de hacer esto un poco como por quién o para quién. Sí, vive el Hazlo mundo. por ti. No, Pero a la este gente. trance estaba muy cagado porque todo eso pasó mientras caminaba y corría, güey. Y al mismo tiempo de repente lloraba y pasaba por la porra y pinche porra en Boston que pasas por la universidad así. Y yo así, güey, a nadie le importa. A nadie, absolutamente a nadie le importa que esté caminando o no, güey. O sea, no es como que, ahí está Mau Méndez caminando, güey. Sí, sí. Y pues como que entrar en este juego después de, no fue de que, ay, güey, aquí, pero creo que ahí se sembró la semilla de entender que, pues, güey, no eres tan importante. Atrévete como a explorar estas otras partes de Mau. Sí, Y- justo algo que tú dices mucho, vive el mundo, ¿no? A la gente. ¿No? Y regresar un poco a mi, justo esto, yo siempre le dije a Cam la primera vez que nos vimos, como de, güey, mi sueño en la vida en algún momento es poder recorrer el mundo corriendo en la montaña, o sea, yendo a carreras de montaña contigo y la madre. Y ya, como en este proceso desde abril acá, ay, perdón, Claro. fue como regresar un poco a eso. Empecé a competir en bici otra vez, me metí a la montaña, hice un ultra como para calar como estaba, va. Y, Qué horror, pero y bueno. ya, entonces todo ese, o sea, a partir de Boston, acá yo creo que Camp sí se refiere a algo, creo que está ese proceso que hasta ahorita me siento mucho más libre y también esa libertad me ha traído también mucho más presencia con el equipo, con los atletas Claro. y creo que está trayendo cosas buenas. Qué Entonces, chingón. pues sí, si lo vemos así, pues creo que es como, bueno, el inicio de una etapa diferente tal vez para Mau, no menos competitiva, porque la montaña la tengo muy clavada, pero... Y obviamente ahorita voy a Nueva York, quiero hacer abajo de 220, voy a hacer abajo de 220. Yo voy a hacer Este- abajo de eso ustedes. Exacto, así tiene que decir. y pues sí, así. Oye, Mau, a ver, ya nada más terminando, creo que algo que dices como unas 29 veces al día es a tope y sin control, ¿no? A ver, dilo ahí a la cámara, hazle zoom. Tope y sin control. Perfecto. ¿Qué es a tope y sin control? ¿Y es para todos o es más para alguien un poco más experimentado? No, creo que es... A ver, obviamente empezó como un chiste, ¿no? Es una frase así de... Mi papá siempre dijo que lo que no se hace al principio no lo haces al final, sobre todo en temas competitivos, ¿no? Ok. Era como, güey, si en la natación te esperas y quieres reservarte para cerrar fuerte, pues no hay manera de que funcione eso. O sea, si quieres estar al máximo de tu capacidad, tienes que intentarlo y entenderlo. Entonces, un poco el a tope y sin control, creo que ya entrando un poco más en el concepto de la filosofía es eso, güey, como no tengas miedo a entender lo que es el ir a tope y sin control, obviamente, ya que lo experimentas y lo vives en cualquier ámbito de tu vida, pues creo que puedes de ahí desarrollar ya un plan más estructurado de lo Claro. que representa llegar a donde sea, ¿no? O sea, justo a qué te refieres, oye, güey, que si quieres empezar a correr, pues, güey, métete a tope, o sea, que te valga madres. Y en Sí. el proceso ya vas a ir identificando Claro. qué va a pasar o cómo te vas a ir como, o sea, es un plan de construcción, pero lo que sea que te mueva, o sea, déjate ir y deja que el proceso pues te vaya construyendo. Obviamente, a ver, güey, de que la vas a sufrir, la vas a sufrir. De que va a haber momentos pinches, o sea pues mínimo ten una pinche libertad de decidir en qué la vas a pasar medio Sí, sí, mal, sí. güey. Sí, pero creo que muchas personas dicen, oye, a ver, ¿cómo empiezo a correr? ¿No? Y pues corre. O sea, empieza a correr y ya después vas a ir viendo y vas a ir descifrando qué tenis comprar, con quién entrenar, cuándo son las long runs, o sea, todo eso, pero atrévete, o sea, vete full. Exacto, güey. No creo que sea necesariamente corre a 4 minutos por kilómetro si estás empezando. No es un concepto de a tope sin control, ve lo más rápido que puedas. No es como embrace it, güey. O sea, Claro. la decisión que tomes que sea a tope sin control. Si vamos a hacer intervalos, pues embrace, o sea, güey, dale a los intervalos. Obviamente siempre va a haber como esquemas y guías para que todo tenga un sentido, Claro. pero ten el ánimo de enfrentarlo, güey. Siéntelo. Creo que es un poco eso. Mau, yo creo que eres de los deportistas profesionales, de los deportistas más emblemáticos de México. Te quiero agradecer muchísimo eso, que estés aquí hoy Gracias. conmigo, aunque te chives. Y creo que hay muchas personas que quieren ser como tú, y creo que hay muchas personas que te admiran mucho y se inspiran de ti. Y estoy seguro que atrás de esa cámara hay una persona que está viendo esta entrevista y está diciendo, yo quiero ser como él, y yo quiero hasta ganarle o llegar más alto que él. ¿Qué le dirías a esa persona del otro lado de la cámara? Le diría que creo que está muy trillado esto, ¿no? Pero de no tener miedo es una constante que todos tenemos. Más bien, acepta las consecuencias de tus sueños y aceptándolas vas a poder estar ahí. Ten un plan,
rodéate de gente mejor que tú, rodéate de gente que te haga feliz, que te dé paz. Y justo creo que tengas muy claro siempre que para toda meta, todo objetivo, necesitas a alguien. No estoy hablando de un entrenador, estoy hablando simplemente de un amigo, alguien que te acompañe en tu proceso, tal vez no de una manera íntima, pero que tu propósito siempre sea más grande que tú y creo que así vas a llegar lejos. Entonces, No, muchísimas gracias por todo. Estoy súper, súper feliz de esta entrevista. La verdad es que creo que va a inspirar a muchas personas. Les voy a dejar aquí sus redes sociales para que lo vayan siguiendo. Nos va a ir muy cabrón, tanto en Nueva York como en Berlín. La vamos a mucho romper. éxito, tenemos que Muchas romperla, gracias. a correr. Ahí me sigues. Sí, obviamente. A tope y sin control. Y pues bueno, como siempre, sigan disfrutando de este proceso. Hermano, gracias por todo, güey. Diego, muchas Muy gracias. chingona la entrevista. Oye, le agradeces a Cami, güey, le agradeces a tu papá, a Bob, güey, a Roberto Díaz, que con todos ellos